Hola, el día de hoy les vamos a presentar el ajuste anual por inflación y coeficiente de utilidad. El ajuste anual por inflación, que es nuestro primer punto que vamos a ver el día de hoy, es el reconocimiento en la ley del impuesto sobre la renta. Las personas morales solo suelen tener diversos créditos y deudas, respectivamente, que les originan un ingreso o una deducción por efectos de la inflación de un ejercicio. Es preciso mencionar que solamente existiría un ingreso o deducción total que se acumula o se deduce respectivamente como un ajuste anual. Es decir, si una empresa tiene 1,000 pesos y le presta 500, cuando se lo devuelvan ya no tiene el mismo valor de un año a otro. El cálculo y determinación del ajuste anual es un procedimiento para determinar el ajuste. Está del artículo 44 de la Ley de Impuestos al artículo 46. Uno de los primeros pasos es determinar el promedio de los créditos y el promedio de las deudas. Se resta la diferencia de promedios y se le aplica el factor de ajuste correspondiente al Índice Nacional de Precios o el INPC. En este caso, ahorita vamos a presentar un ejemplo. Estos son los 4 principales puntos para determinarlo. Si el promedio de los créditos es mayor al promedio de las deudas, entonces se determina al contrario del promedio. Una nota importante aquí es que el promedio del crédito de las deudas se determina con apoyo de la información contable. El saldo final de cada mes del ejercicio de las cuentas contables se considerará para determinar los promedios. Para empezar el primer punto, el cálculo de los saldos promedios de las deudas, de los créditos, es la suma de los saldos entre el número de meses. Por ejemplo, aquí, para la determinación del promedio de la deuda y el crédito se utiliza la misma fórmula que está aquí abajo. Es la suma de los saldos del último de cada mes entre el número de los meses del ejercicio es igual al saldo promedio. Aquí en nuestro pequeño ejemplo es el promedio de la deuda, la suma de los saldos, que es de las deudas, es de 18,000. Se va a dividir entre los 12 meses, dándonos un saldo promedio de 1,500. El de los créditos es la misma fórmula, es la suma de los saldos entre los 12 meses, dándonos un total de 1,300. La fórmula para saber el ajuste anual de inflación es A. Determinar la diferencia entre los saldos promedio anual de las deudas y los saldos promedios. El saldo promedio anual de la deuda entre la diferencia cuando el promedio anual de las deudas sea mayor. B. Determinar el factor del ajuste, que es el NPC, menos 1 y da el factor del ajuste anual. Y la determinación del ajuste anual por la inflación acumulada es la diferencia por ajuste anual es igual a la acumulada. Viéndonos a nuestro ejemplo, supongamos que el promedio anual de las deudas es de 1,500 y el promedio es de 1,300, como lo vimos en el anterior. Entonces, suponiendo que es de 1,500 menos las deudas menos los créditos, que dan 300, da una diferencia de 200. Para determinar nuestro INPC o el ajuste, tomamos el INPC de diciembre 23 entre INPC de diciembre 22. Aquí tengo los dos índices que se sacaron del prontuario fiscal, menos 1, dándome un factor anual de 0.0199, es lo que resulta entre estos, menos este, para que me dé la unidad del factor de ajuste anual. Para sacar el ajuste acumulado es nuestra diferencia de 200 pesos entre el ajuste que es de 0.199. El coeficiente de la utilidad es nuestro segundo punto. Es un factor que se utiliza para determinar los pagos provisionales. Se calculará el coeficiente dividiendo el monto de la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcula el coeficiente entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. El cálculo y determinación del ajuste anual de inflación es: los ingresos nominales corresponden a los ingresos acumulables del ejercicio menos el ajuste anual de inflación acumulable. Cada año se debe de calcular un nuevo coeficiente de utilidad a la fecha de presentación de la declaración. Súper importante.
Si en el cálculo del impuesto del ejercicio se determinará una pérdida fiscal, entonces no se obtiene un coeficiente para ese año, o sea que se puede atrasar o perder valor. Para el coeficiente de utilidad utilizamos estas fórmulas. Es la utilidad fiscal entre los ingresos nominales menos ingresos acumulables menos el ajuste por inflación es igual a los ingresos nominales. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que la empresa tiene ingresos acumulables de 240,000 pesos, deducciones autorizadas de 203,000, tenemos una utilidad fiscal de 37,000 pesos. Los ingresos acumulables integran intereses ganados, intereses facturados, ajustes anuales, otros ingresos para que nos dé un total de 240,000. Estos son los que van a formar los ingresos acumulables de la empresa. Para obtener los ingresos nominales son ingresos acumulables menos el ajuste anual para que nos dé los ingresos nominales, que son con los que vamos a dividir la utilidad fiscal para obtener el coeficiente. Entonces son 237,000 pesos. Es la utilidad fiscal, que fueron 37,000, menos nuestros ingresos nominales, que son 237,000, para que nos dé un coeficiente de utilidad. Una nota muy importante es que en el caso de la empresa haya obtenido una pérdida fiscal, deberá considerar el coeficiente de utilidad del último año en el que se obtuvo utilidad y por lo tanto puede determinar un coeficiente sin que dicho caso sea mayor de 5 años. Por mi parte es todo, espero que les haya entendido. Es un tema con muchos promedios, pero fácil de entender. Y el coeficiente, por cierto, el coeficiente de utilidad se presenta en el artículo 14 de la ley del ICR. Buen día.